Parezco una zapata. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí, a todas y a todos, a los que estáis también en casa. Bienvenidos a esta primera charla de la Escuela de Padres que ha organizado el Liceo junto con el Gabinete de Psicología. Sobre todo deciros que la charla va a ser emitida en directo, nos estáis viendo en casa, y también va a ser grabada. Si en algún momento alguien decide que no quiere que su imagen se publique, bueno, pues ahí tenemos unas hojas que podéis decir, y en ese caso se pararía la retransmisión y la grabación. En cualquier caso, la cámara solo está enfocando al escenario pues para las ponentes, ¿de acuerdo? Bonsoir. Bonsoir. Donc, le lycée français d'Alicante est heureux de vous accueillir pour cette école de parents. Donc, nous remercions pour cette collaboration l'association Ali, donc qui, avec le cabinet de psychologue Isabelle Moya, que nous remercions, et l'avocate Elena Martinez, nous avons travaillé en collaboration afin de vous proposer donc cette première conférence. Cette conférence est en lien avec la seconde qui aura lieu le mardi 24 mai. Nous vous remercions. Nous remercions également les parents qui nous suivent donc depuis chez eux. Et c'est avec grand plaisir que le lycée français d'Alicante donc vous accueille ce soir. Je vais laisser la parole à Isabelle Moya, donc ensuite à Elena, et je remercie également Madame Christine Torello, présidente de l'ALI, pour ce beau travail en collaboration. Merci. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Bueno, aunque al final hemos sido poquitos aquí, hay como 12 personas desde casa. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por haber venido, porque como dice el título de la charla de hoy, ya formáis parte de la solución y no del problema, tanto vosotros como los que estáis en casa. También dar las gracias a Ali, porque la iniciativa partió de su presidenta, de Christine, que propuso, detectando la necesidad de llegar a las familias y poder dar también un soporte desde casa a esta problemática, bueno, pues propuso estas charlas y ha sido posible gracias a ella y, por supuesto, gracias al liceo, que también se ha prestado dejándonos las instalaciones y ayudando a organizarlo todo. Bueno, vamos a ver. La idea es que hoy por lo menos podáis salir sensibilizados con la dimensión de este problema en términos generales. No vamos a hablar de datos del liceo francés, sino de datos de la Comunidad Valenciana, de datos en España, pero no os voy a aburrir con datos. Quiero, sobre todo, contaros algunos casos, desmontar algunos falsos mitos para que cuando lleguéis a casa podéis ver con otra mirada esas cosas que os refieren vuestros hijos. Vamos a empezar diferenciando qué es la violencia escolar del acoso escolar. Yo creo que prácticamente todos hemos vivido situaciones, cuando íbamos al colegio, en las que un profesor humillaba, dejaba mal, ¿no? Dejaba en evidencia a un alumno. Hemos vivido situaciones en las que los alumnos nos burlábamos de los profesores y nos reíamos muchísimo de hacerles bromas pesadas. Hemos vivido situaciones en las que hemos visto, hemos sufrido o hemos hecho lo que ahora llamamos acoso escolar. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues la violencia escolar englobaría todo esto, mientras que el acoso sería solamente entre iguales. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa violencia global? Bueno, pues al final se respira un clima muy tóxico en las aulas, desmotiva al profesorado, no incentiva el aprendizaje, anula los procesos de creatividad. O sea, el aprendizaje global de los alumnos se ve mermado. Pero, ¿qué es exactamente el acoso escolar? Vamos a ver que hay
tres factores que lo distinguen. Por un lado está la intencionalidad. El autor del acoso escolar tiene una intención clara de hacer daño y lo consigue. Es donde vemos esas acciones deliberadamente hostiles con el fin de intimidar, de humillar, de asustar, de excluir. Para empezar, tienen que ser sistemáticas. No vale un acoso puntual, eso no es acoso, eso es pues un conflicto en un momento puntual. Eso es lo que muchas veces los niños o adolescentes que están tan al día de toda esta terminología llegan a casa, mamá, papá, me están acosando en el colegio. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Desde cuándo? Y es cuando vamos a empezar a indagar, porque si no es prolongado en el tiempo, no se trata de acoso escolar. Y la diferencia de poder también es clave. En un momento dado, ese acosador tiene que ser mayor o tiene que ser más fuerte o intelectualmente superior o que esté respaldado por todo el grupo, de manera que el acosado se sienta en situación de indefensión, no sabe resolverlo solo. Hay una situación de inferioridad. Entonces, va a ser muy importante que distingamos estos dos. El conflicto entre iguales, ambos tienen el mismo poder y ese poder fluctúa. Yo ahora mismo tengo el caso de una... ¿Sigo yo? El caso de una adolescente de 14 años que vino refiriendo al despacho que estaba sufriendo acoso escolar. No estaba sufriendo acoso escolar, o en ese momento, puntualmente, sí, pero ella había hecho acoso antes a la misma niña y en el momento en que la niña se vio más respaldada por el grupo de amigas que se posicionaron de su lado, iban a por esta, y cuando esta se ha visto más fuerte, va a por ella. O sea, y así van desde hace 4 años oscilando en los grupos, ¿no? Según van teniendo el poder, se machacan la una a la otra. Esto es un conflicto entre iguales, que no es que no genere malestar ni sintomatología, pero no estaríamos hablando de una situación de acoso. Es ocasional, esporádico, puede ser accidental, o sea, si yo me tropiezo y te hago caer y se te rompen las gafas, bueno, pues no ha habido una intención de hacerte daño, ¿vale? No busca llamar la atención o tener el poder, no quiere conseguir amigos humillando a la otra persona, ¿vale? No tiene esa intención, esa finalidad detrás. Y normalmente, pues claro, en el conflicto entre iguales, cuando les confrontas, pues notas que se dan cuenta, se arrepienten, piden disculpas y hay un arrepentimiento real. Mientras que cuando se trata de acoso, es que el acosador muchas veces carece de empatía hasta el nivel de que se lo planteas y puede pedir disculpas para quedar bien con los padres, con los profesores, pero en el fondo tú detectas que no ha entendido el daño que ha hecho. Y es lo que os decía, tiene uno poder sobre el otro, es recurrente, internacional y busca llamar la atención. Ahora veremos en las características más adelante cuáles son las características del acosador. Es importante distinguir que hay una serie de preguntas que podemos hacer para detectar en qué situación nos encontramos. Si ha sido una pelea entre compañeros, si una de las partes estaba sometida, indefensa, asustada, si es la primera vez que se produce un episodio así o es algo recurrente. Alguna de las dos partes ha tenido episodios similares o de acosar a otros niños o de ser acosado por otros niños, porque eso ya va generando un precedente. ¿Qué rol jugaban ellos en esos conflictos? ¿Cómo ha llegado el episodio al conocimiento de los padres o profesores? ¿O qué actitud han mostrado los implicados ante ellos, los espectadores? ¿Cómo lo perciben? ¿Vale? Todas estas preguntas, tanto padres como profesores, pueden hacerlas para poder diferenciar en qué caso nos encontramos. Aquí empezamos con los mitos. ¿Es cosa de niños el acoso? Esta frase, no sé en Francia, pero en España se oye muchísimo. Es cosa de niños. Vamos a ver muchas de las frases que se repiten. De estos quiero contar el caso de Vicente, un niño, uno de esos niños, que acabó en un centro de menores pasando un mesecito de su vida bastante traumático porque después de haber sufrido acoso durante años se convirtió en acosador y agredió sexualmente, solo de palabra, pero sexualmente, a otra menor. Es ahora uno de los pacientes de mi consulta
Y lo que le ha pasado yo diría que no es cosa de niños, o no queremos que sea cosa de nuestros niños. Aquí estaba el tema, en el caso de Vicente, de quitarle importancia. Quitarle importancia, como conlleva esa frase de que es cosa de niños, trae como consecuencia que se mantenga el acoso en el tiempo. Tanto los agresores como los espectadores más pasivos tienden a minimizar el problema. De esa manera, esta dinámica se prolonga en el tiempo por 3 motivos: minimización de la gravedad del acoso, incapacidad de la víctima para manejar la situación y minimización del problema por parte del adulto. Así que mucho cuidado con pensar que es cosa de niños, que no pasa nada. Y luego también es que hay algunos que se lo merecen, porque es que la van buscando. Os voy a contar el caso de otra niña. Esta niña tenía 14 años aproximadamente y era una niña que tenía TDAH, ¿vale? Tenía una dificultad atencional potente, tenía dificultades con la lectoescritura. De hecho, en un primer momento vino a nuestro despacho por estas dificultades y no estaba muy bien aceptada en el grupo de iguales, primero porque estaba etiquetada como la tonta, siendo una niña con una inteligencia superior a la media, pero claro, como tenía esta dificultad, no lo aparentaba. Y además era una niña que hacía judo, era una niña muy física, muy fuerte, que le gustaba jugar con los chicos, pero cuando entró en la adolescencia, las chicas directamente la rechazaron. ¿Qué pasa? Que cuando se metían con ella, aguantaba, hasta que llegó un momento y dijo, ya me he cansado de aguantar. Y como sabía pegar, las pegaba. Como las pegaba, ya resulta que no era víctima. Ya era un conflicto entre iguales. ¿Qué pensáis? ¿Era un conflicto entre iguales? Difícil, ¿verdad? Ella estaba sola, tenía potencia física y tenía un par de narices, pero estaba sola frente al grupo, que no solo la insultaban, sino que la aislaban socialmente, la dejaban de lado, le ponían notitas, se reían de ella en clase, se reían de sus dificultades, y ella se hartó. Pero eso no significa que se lo mereciera. Lo que pasa es que es más difícil de comprender en estos casos. Tenemos la imagen de que la víctima es el pobrecito niño calladito, buenecito, que no se mete con nadie y que van todos a por él. A por él no van. Si es calladito, buenecito, posiblemente pase desapercibido, el pobre como un mueble más, pero no van a por él como fueron a por esta niña, ¿vale? Porque claro, allí se montó un gran revuelo, es que le ha puesto el ojo a fulanita, menudo golpazo le ha dado. Claro, es que fulanita es que había estado cascándole antes durante semanas o meses y ella se defendió. Entonces, bueno, vamos a ver esos perfiles de esos niños que se lo merecen. Y luego tenemos otra, ¿no? Que esos son flojeras, ¿no? Los niños que reciben acoso son los enclenques, ¿no? Los raritos, los frikis. Bueno, vamos a ver cuáles son el perfil de... Porque tenemos 2 clases de víctimas. La de esta niña que os he contado, que es la que se llamaría víctima agresiva, y las víctimas sumisas. Fijaros bien que son en algunas cosas similares y en otras muy diferentes. Las agresivas son más hiperactivas, más enérgicas, más físicas. Muestran elevados niveles de ansiedad, déficits importantes en habilidades sociales y de resolución de conflictos, no respetan las normas sociales, son pues, los charlatanes de clase, los que interrumpen, son folloneros, ¿vale? Ojo, una cosa, cuando pongo listados, cuando en general los psicólogos ponemos listados, no significa que se tengan que cumplir todas las características y hacer check para decir, ah, sí, ya identifico. No, no, pueden cumplir algunas, todas o unas pocas, ¿de acuerdo? Impulsivos e impacientes. Esta niña era muy impulsiva, por eso pues llegó a dado el punto, no se lo pensó 2 veces y soltó un sopapo a la otra. Trato familiar hostil y coercitivo. No era el caso de esta chica, tenía una familia bastante pacífica, pero puede ocurrir. Rechazadas por sus compañeros de clase, pobre comunicación con sus padres, eso sí, y estilos parentales autoritarios o negligentes. Este es un poco el perfil también de Vicente, de este niño que fue víctima y se convirtió en agresor, sexual, pero agresor. Víctimas sumisas. Normalmente tienen algún tipo de hándicap físico. Cualquiera puede convertirse en víctima, y ahora os contaré otro caso. Pero muchas veces el que lleve gafas, aparato, pese más o sea más alto, bueno, pues ya esa diferencia con respecto a la media del aula ya es la excusa para poder arremeter contra él.
El rendimiento académico suele ser superior al agresor y no tiene por qué ser superior al resto de la clase, pero normalmente es superior al agresor, lo cual despierta en él cierto recelo, cierta envidia. Son niños poco firmes, poco asertivos a la hora de defenderse, de hacerse escuchar, tímidos, inseguros y también con altos niveles de ansiedad, baja autoestima y alta sintomatología depresiva. Y aquí llega un punto en que, claro, cuando se han estudiado las características de las víctimas es cuando ya se ha identificado que son víctimas. Entonces es muy difícil saber dónde está la gallina y dónde está el huevo. Es decir, ¿tienen estos síntomas porque ya los presentaban antes del acoso o son consecuencia del acoso? ¿Vale? Se sienten sobreprotegidos por sus padres. De hecho, un factor de riesgo es sobreproteger a los hijos y no darles oportunidad de desarrollar sus hábitos y sus habilidades de autonomía. Y autonomía es vestirse solo, prepararse la mochila, ser responsable de sus deberes y sus exámenes para luego ser capaces por ellos mismos de tener confianza en resolver sus problemas. Pero esto lo veremos la semana que viene cuando veamos estrategias de prevención. Suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros de clase y tienen dificultades para imponerse y ser escuchados por sus compañeros, como os he dicho. El caso, a ver, que yo tengo una chuletilla por aquí porque me he apuntado algunos casos que me parecían interesantes. Vale, el caso de Juan. Juan es un niño que he visto solo 2 veces, lo conocí hace un par de semanas. Es un niño de 16 años, es ideal, o sea, es que tiene una capacidad de comunicación, de contactar y de conectar que es una maravilla, un nivel intelectual asombroso, guapo, deportista. Bueno, este niño de su clase de 40, hace 3 años, 36 eran amigos suyos, se llevaba bien con todo el mundo y tenía muy buenos amigos. Y su familia se lo llevó justo antes del comienzo de la pandemia a Londres a vivir. Y pasó 2 años en Londres. En Londres aterrizó en un instituto donde de la misma edad, del mismo curso, había llegado anteriormente un español muy follonero. ¿Qué pasa? Que por asociación, cuando él llegó, dijeron otro como el follonero y directamente le hicieron la cruz. Se pasó 2 años aislado, con muchísima ideación suicida, solo, fuera de su país, fuera de su entorno escolar, de sus amigos. Solo le salvaba que por las tardes sus padres le dejaban conectarse online con sus amigos a jugar a videojuegos y mantuvo sus amistades fuertes de Alicante. Bueno, pues al volver a España no encontró plaza en el colegio del que se fue y se fue a otro. Y al llegar a ese otro tenía un perfil tan victimizado que ya estaba desconfiado, retraído, inseguro y no ha hecho en lo que llevamos de curso ni un solo amigo. Está totalmente solo. Está deseando volver a juntarse en bachiller con los niños con los que ya sí que tendrá plaza el año que viene, pero claro, el problema de este pobre, que era un niño de muy buenas notas, es que con todo esto, más el cambio a Londres y vuelta aquí, va suspendiendo a capazos y posiblemente repita. Si repite, no podrá juntarse con sus amigos. ¿Cómo lo solucionamos? Cualquiera puede ser, os cuento esto para que veáis que cualquiera puede ser víctima de acoso. Era un niño con muy buenas habilidades en España, en su entorno de amigos, y salió y a partir de ahí todo mal. Bueno, aquí tenemos para que identifiquéis principales formas de bullying. Normalmente cuando pensamos en acoso, pensamos en lo que nos han transmitido muchas veces desde el cine, ¿no? Las palizas, el encerrar en el asedio y meterle la cabeza en el váter, pero eso no es lo único que ocurre y ni siquiera es lo más grave, porque las consecuencias psicológicas del maltrato psicológico prolongado pueden ser todavía peores que el maltrato físico, ¿vale? Las agresiones físicas las tenemos más o menos claras. Dar golpes, codazos, pellizcos, patadas, poner la zancadilla, pero también el robar objetos, esconderlos, estropeárselos, ¿vale? Luego están las agresiones verbales. Vocear, burlarse, insultar, poner motes, amenazar, ridiculizar, intimidar, reírse cuando pasa, hablar mal a sus espaldas. Esto es muy común, esta parte es muy común entre chicas. Enviarle mensajes groseros, difundir falsos rumores, pintadas en los aseos, ¿vale? Que todos hemos visto también cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y luego están las agresiones relacionales. Estas son las más sutiles
y por esto son las más agresivas, porque nadie se da cuenta, ni siquiera el que lo sufre muchas veces puede detectar que está sufriendo un maltrato para coger, levantar la mano en casa, en clase con el profesor y decir, me están haciendo sentir mal, me están haciendo sufrir, porque empieza a pensar que es simplemente que no cae bien, que no se merece tener amigos, pero no que estén agrediéndole. Ahí es donde está esa exclusión deliberada de actividades. Puede ser que no le inviten a cumpleaños o puede ser que en el chat de clase le ignoren, ¿vale? Impedir su participación es el que cuando se hacen parejas en clase se queda solo. Se le puede ignorar, hacer como si no estuviera o fuera transparente. Y luego, según el contenido, puede ser un bullying racista, xenófobo, como sería el caso de este niño de Londres, de Alicante que se fue a Londres, homófobo, si tiene que ver con su orientación sexual, con sus preferencias, el sexual, que no solo se trata de abuso sexual, sino que el contenido de las agresiones verbales sea de contenido sexual, que hay un porcentaje muy grande, pero también que pase por al lado y se le toquen partes, pero delante de todo el mundo, bromeando, entre comillas, y se entra invadida su espacio de intimidad. Y luego, por supuesto, el ciberbullying, que merecería por sí solo una... Ay, perdona, que se me va a caer. Una charla independiente. Luego tenemos... Perdón. El siguiente mito. Solo la víctima, pobrecita, es la que necesita ayuda. Y durante muchos años, se ha centrado toda la atención escolar, familiar y psicológica en atender a las víctimas. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo está el agresor? ¿Por qué agrede el agresor? Yo no entiendo que un niño que está bien adaptado en casa, académicamente y socialmente, que es feliz, que se siente competente y está satisfecho, moleste a otros. Algo le está pasando para buscar esa forma de relacionarse y tenemos que atenderle también a él. Cualquiera puede comportarse agresivamente en un momento dado, según el contexto, siempre pueden sacarte lo peor de ti. Pero normalmente vemos eso, que no son niños felices, que utilizan la fuerza o las bromas de mal gusto para conseguir el ser parte del grupo, el sentirse integrados en el grupo, obtener la atención. No saben hacerlo de otra forma y a veces se comportan de forma agresiva para afrontar situaciones difíciles. Puede ser una muerte, puede ser una separación, una enfermedad, algo que no están sabiendo gestionar emocionalmente, están irritables y la pagan contra iguales. Y pueden ser víctimas de abuso o en casa, o por parte de los profesores, o por hermanos mayores, o incluso anteriormente por otros compañeros, y luego reproducir eso con otros niños. Eso fortalece el carácter, es otra de esas frases que se oyen. Eso les curte, que así espabilará, ¿no? Eso ha pasado siempre y venga, que se haga duro. Bueno, pues os voy a hablar de las consecuencias que tiene para las víctimas. Y os voy a hablar de las consecuencias de 2 pacientes adultos que tengo ahora mismo. Todos los casos que os estoy contando, menos el de la niña que jugó a judo, que esa fue hace unos años, que hacía judo, los demás son pacientes actuales. Llevo 17 años pasando consulta. Imaginaros todos los que he visto, porque solo los que os cuento son actuales, tengo un político con bastante reconocimiento, bastante visibilidad, de unos 40 años aproximadamente, que sufrió acoso en la infancia, que se extrapolaba, no había redes sociales, pero cuando salía del instituto a casa, también por la calle, le gritaban, le insultaban, se reían de él. Y hoy en día, con sus 40 años y su puesto político, sigue cargado de miedos, de inseguridades, de desconfianza, desde ese momento, ¿vale? Y se va arrastrando. Y luego tengo otra chica de 23 años que sufrió acoso, también una chica también brillante intelectualmente, y sufrió acoso de jovencita. Bueno, pues después de sufrir ese acoso, esta niña empezó a tener sus primeras parejas, sus primeras relaciones, y las 3 que ha tenido, más o menos estables en el tiempo, han sido con parejas maltratadoras, abusadoras, incluso una de ellas empezó la relación a raíz de un abuso sexual. O sea, que imaginaros cómo estaba su autoestima, cómo estaba su forma de relacionarse y de someterse en las relaciones con tal de ser aceptada y de ser querida.
Solo os cuento algunos casos que me han venido a la cabeza al estar preparando la charla. O sea, que es que las consecuencias del acoso no se pueden minimizar, dejan estragos durante toda la vida si no se atienden. Fijaros que desde un estudio de bullying decía que incluso transcurrido un año después del último episodio de acoso, veíamos que la autoestima se mantenía inestable y el autoconcepto negativo. Un año después del último acoso, o sea, del último episodio, imaginaros, enfermedades psicosomáticas y somatizaciones, sintomatología depresiva, estrés postraumático con reviviscencias, pesadillas y todo lo que esto conlleva, ansiedad, estrés, sentimientos de culpa y autodesprecio, vergüenza, sentimientos de soledad, desórdenes de atención y aprendizaje, desconfianza crónica y fobia social, después de un año. Bien, aquí os quiero contar dos experiencias personales. Yo no he sufrido, por suerte no he sufrido acoso escolar en mi infancia ni adolescencia, pero tuve dos episodios puntuales que, vamos, los recuerdo perfectamente porque estas cosas marcan muchísimo, se nos quedan grabadas a fuego. La primera sería como el equivalente a primero de la ESO, séptimo de GB en mi época, y yo me puse enferma una semana, 10 días, no sé, y dejé de ir al colegio. Y cuando volví, que en esa época las clases eran de 35-40 alumnos, solo éramos 9 niñas y el resto eran chicos, llegué y lo primero que había era una clase de educación física. Y las niñas directamente hicieron un círculo y me cerraron el paso. Entonces había no sé qué calentar o algo y las niñas hicieron bola y no me dejaron entrar. Yo el sentimiento que tuve ahí, además de no saber qué había hecho, fue ¿qué he hecho? Porque algo he tenido que hacer yo para que me esté pasando solo a mí y que estén todos de acuerdo. O sea, la que ha hecho algo soy yo, está claro. Tuve la suerte de que un niño que se sentaba a mi lado en la siguiente clase, llamado Sergio, se comunicó conmigo a través de una notita y me dijo, han estado hablando de ti durante toda esta semana pasada, en el recreo te puedes venir con nosotros. Y en el recreo me fui con los chicos y los chicos me dijeron, no te preocupes, ahora a mediodía hablamos con ellas. Y hablaron con ellas y lo arreglaron. Eso que hicieron mis compañeros por mí pudo impedir que yo me metiera en una vorágine de acoso. ¿Vale? O sea, os lo cuento y se me pone la piel de gallina, porque es como que pasó, pero gracias a un niño defensor y valiente que habló con los demás, me pasó una nota y me salvó de esa situación. Y luego la vergüenza. Yo tuve otro episodio con aproximadamente 15 años, me dejaron ir mis padres por primera vez a hacer el camino que se hace tradicionalmente en Alicante desde el centro con mis amigas hasta Santa Faz. Y en Santa Faz, que se pone como se pone ahora, yo estaba con mi grupo de amigas y llegaba otra a tal hora que había que ir a recogerla a un punto. No había móviles, acordaros que no podías mandar la ubicación y que vinieran. Y entonces otra niña y yo fuimos a buscar a esta tercera y nos separamos de nuestro grupo. Y en ese trayecto, una conocida del colegio que vino a por mi amiga a decirle que si su novio le había dicho que ella no sé qué, bueno, las típicas tal, y venía con un grupo de unas chicas muy chungas. Y esas chicas muy chungas, en un momento dado, tiraron a pegar a mi amiga. Y yo, tan valiente como inconsciente, tiré como toro de Miura a arremeter contra ellas. Y me las llevé todas. Me las llevé absolutamente todas. Acabé en el suelo hecha una bola, con 4 chicas pegándome patadas, incluso en la cabeza. Acabé en la Cruz Roja, llena completamente de moratones. Y cuando llegué a mi casa, que llegué por mi propio pie, ¿no? con mi grupo de amigas y llegué bien a casa, entré sin que mis padres me vieran directa al cuarto de baño a ducharme. Y mientras me duchaba y me caía todo el pelo que me habían arrancado y lloraba, lo que sentía era vergüenza, máxima vergüenza por tener que salir y contarle a mis padres que había sido tan idiota de que me pegaran. Por eso digo que comprendo muy bien que ellos sientan culpa y vergüenza, porque se siente eso. Y yo solo sufrí esos 2 episodios. Imaginar lo que se siente cuando te pasas años sufriéndolo. Bueno, en mi época ya pasaba y tampoco hemos salido tan mal. Bueno, pues los datos hablan.
lo mal que hemos salido y lo mal que vamos. La ideación suicida, el tener pensamientos de quitarse la vida, lo tienen un 3% solo el año pasado. Estos son datos recogidos en febrero del 2022. El año pasado un 3%. Y cuando hablamos de un 3% es que mide los niños desde los 4 hasta los 17 años. Cuando nos centramos en el grupo entre los 13 y los 16 es un 6%, del cual 5% niños, 7% niñas. ¿Vale? Estamos hablando de muchos niños, de muchos. El suicidio en 2020 se cobró 61 menores, 61, solo en 2020. En el mundo, cada año, más de 200.000 muertes. Es equiparable a los accidentes de tráfico. Ojo. Casos graves. Aquí tenemos la cifra de los denunciados detectados. Imaginaros los que no están denunciados ni detectados. Esos casos graves en España este último año. En el último mes, 1 de cada 3 niños ha sido acosado en el último mes, según la UNESCO. Y fijaros, un dato curioso es que los agresores, esos que vemos como los malos de la película, en el caso del ciberacoso, incluso los agresores tienen más riesgo de suicidio que el resto de los niños. No más que las víctimas, pero sí más que el resto de sus compañeros. Vale, lo mejor cuando veas eso es que no te metas. Pasa de líos, le decimos a nuestros hijos. Tú, si no va contigo, no te metas. Vale, pues aquí tenemos todos los actores que están implicados en la situación de acoso escolar. Es lo que se llama el círculo del bullying. Tenemos al agresor y la víctima, pero luego están los seguidores. Los seguidores son los que pueden llegar a agredir, pero no han iniciado, pero muchas veces solamente están alentando con palabras al agresor. Luego están los partidarios activos, son los que están ahí pinchando para que se vuelva a repetir. Luego los partidarios pasivos, en realidad disfrutan, se lo pasan bien, les da vidilla y no hacen nada más. Luego están los espectadores, que son impasibles. Los posibles defensores son aquellos que piensan, debería hacer algo, debería intervenir, debería hablar, la situación les conmueve, pero no hacen nada. Y luego están los defensores, esos poquitos niños valientes que sí que se enfrentan a la situación. Y luego estamos las familias y el equipo docente, que estamos ahí como un poco fuera, pero no estamos fuera. Estamos ahí para supervisar, vigilar, controlar y también para recoger la información y poder darles nueva información a nuestros hijos y alumnos. Según las estadísticas, víctimas puras. ¿Qué hago? ¿Podéis apagar los micros, por favor, de los que estáis en casa? ¿Ya? Sí, gracias. Víctimas puras, 1 de cada 10. 1 de cada 10 alumnos es víctima pura. Acosadores puros, 2,7. Acosador víctima, como este caso de Vicente que os he comentado, o como esta niña que se pegó para defenderse, 1,3 de cada 10. Y testigos pasivos, el 50%. Si sumáis, aquí está pringado todo el mundo. Todos están implicados, ¿de acuerdo? O sea, todos forman parte o del problema o de la solución. Todos. De hecho, anteriormente, como os he dicho, las acciones se centraban en la víctima. Después empezaron a trabajar también con el acosador. Y ahora las acciones de intervención se centran en el grupo de iguales. Porque si el acosador no encuentra acogimiento en el grupo de compañeros, si no le ríen las gracias, se detiene. O sea, que tienen más poder los espectadores que el resto. ¿Vale? Por eso digo que todos podemos formar parte de la solución en la medida en que si hablamos con nuestros hijos y les preguntamos si ocurren estas cosas en su clase, si ven estas cosas en el patio, que ellos pueden hacer, pero es que muchas veces les da miedo ser el chivato. Este es un problema. Vamos a ver de qué manera podemos
escaparnos de esa losa de ser el chivato. Pero es que algo como lo que hizo ese niño, Sergio, de mandarme la notita, puede ser una bocanada de aire para ese niño que está sufriendo acoso. Imaginaros un niño que se va de excursión y sabe que nadie le va a hacer caso, que nadie le va a hablar en la excursión. Va a pasar un día horrible, porque en el colegio tiene sitios donde esconderse. En los recreos se va a la biblioteca, en la hora de comer se va al comedor, y entonces, bueno, tiene hasta los aseos para esconderse y no verse solo y desamparado en el patio. Pero una excursión, ¿dónde se mete? Con que uno de vuestros hijos, testigos, le diga, ¿te quieres sentar conmigo? Para él puede ser un mundo en el autobús tener a alguien que le diga, ¿quieres sentarte conmigo? O sea, que hay muchas formas de ayudar, ¿vale? Aquí llegamos al punto que os interesa mucho como papás, que es cómo detectarlo, cómo saber si mi hijo está sufriendo una situación de acoso. Las somatizaciones son esas manifestaciones del malestar psíquico a través del cuerpo. Las más frecuentes son los dolores de cabeza o el malestar en el estómago. Los niños muy pequeñitos, con 3-4 años, cuando están nerviosos ya te dicen me duele la cabeza o me duele la barriga, ¿vale? Son las manifestaciones más claras de tener estrés. Cambios de hábitos. Aquí lo que tenemos que tener claro de todo este listado que os voy a ir pasando es que tienen que ser cosas que antes no ocurrían. Si era un niño que siempre somatizaba, bueno, pues a lo mejor no nos llama la atención, no tiene por qué estar pasando nada. Pero si nunca ha estado enfermo y de repente se pone malo cada 2 por 3 y no quiere ir al colegio, bueno, pues tenemos que empezar a mirar. Los cambios de hábitos, pues de repente se fuga a las clases y antes era súper responsable. No quiere ir al colegio o quiere que le acompañe o quiere cambiar la ruta o ya no quiere ir en autobús. ¿Por qué? Baja el rendimiento académico, como este niño de Londres. Iba fenomenal y de repente empieza a suspender, no consigue concentrarse, no se apunta a los exámenes, parece que está desmotivado con todo, que todo le da igual y antes no era así. Qué raro. Cambios en el carácter. Los niños pensamos que la depresión infantil no existe, ¿no? Que eso es cosa de los mayores, pero no, hay depresión infantil. Alrededor de un 5% de los niños pueden tener una depresión infantil, ¿vale? Pero los niños no lo manifiestan como los adultos, no les ves llorar, les ves que están en el patio y se ríen y les haces gracias y se ríen y juegan. Entonces, ¿por qué sabemos que están deprimidos? Bueno, pues porque a lo mejor están irritables y la irritabilidad, el tener mal carácter, el estar que no se aguantan, puede ser parte de la adolescencia, pero también puede ser un síntoma esencial de una depresión adolescente. Puede que se muestre arisco, introvertido, desconfiado, angustiado, que empiece a tartamudear, que esté apático, que no disfrute de las cosas que antes hacía. Antes le decías, oye, peloteamos un rato en el parque y quería y ahora de repente no, me da igual. Y vamos a ver esta peli, no me apetece. Y parece que todas las cosas que antes le ilusionaban ya no. Es sospechoso. Alteraciones en el apetito, porque coma más con ansiedad, porque no ha comido en el colegio, porque le han quitado el bocadillo o le han quitado el dinero, o que se pierde el apetito cuando antes comía bien, ¿no? Tenemos que observar esos cambios. Alteraciones en el sueño, ¿vale? Si ha sido un niño de mal dormir siempre, no pasa nada, pero si de repente pasa alguna de las situaciones anteriores, coincide con que de repente empieza a tener pesadillas o no consigue dormirse o se despierta muy pronto o de madrugada, bueno, pues a ver, materiales dañados, mochila, se me ha perdido la chaqueta, no encuentro la libreta, el estuche, bueno, pues eso, o ya los golpes físicos inexplicables, con explicaciones muy raras, ¿no? O se vuelve agresivo y vemos que pega mucho más a sus hermanos pequeños, da malas contestaciones, da portazos. Insiste cuando le preguntamos que no le pasa nada, se muestre muy hermético, cambia de tema o no da unas explicaciones coherentes, como que va cambiando las versiones, ¿no? Y dices, no me cuadra. O claro, en los casos más graves, esas ideaciones o intentos de suicidio. Ahora con la pandemia, que parecía que los niños estaban en su burbujita de casa, han sufrido mucho ciberacoso. Y fijaros la potencia del ciberacoso, que sin ir al colegio ha habido muchos más intentos de suicidio que anteriormente, ¿vale?
También están las autolesiones. Son niños que no saben resolver el malestar y se autolesionan, se hacen cortes, quemaduras, arañazos, para infligirse dolor físico y que de esa manera el cuerpo segregue endorfinas y les alivia el malestar psicológico. Bueno, pues eso, con que se presenten algunos, que no todos estos síntomas, yo estaría alerta, ¿vale? Alerta, y a partir de ahí, pues cuando detectamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vale, lo mejor que se puede hacer es devolverla más fuerte y así le respetarán. Esto lo sigo oyendo prácticamente todas las semanas en mi consulta. Prácticamente todas las semanas. La violencia nunca va a resolver una situación de violencia. La semana pasada le explicaba a un padre de un niño de 7 años que esto, si su hijo lo supiera hacer, no habría llegado a casa llorando diciendo mis compañeros me pegan. O sea, ya se habría defendido. Pero si tú le dices lo que tienes que hacer, estás poniendo sobre él unas expectativas que además de la frustración de que le peguen, ahora va a tener la frustración de no cumplir tus expectativas. Evidentemente, si se pudiera defender solo, se habría defendido solo. Y además es que, como hemos visto en el caso de esta niña del judo, si les pega, les está dando más motivos para seguir pegándole a él. Así que nunca será solución. Vale, lo primero, reaccionar con calma. Esto nos puede doler, nos puede dar mucha rabia, nos puede asustar, pero tenemos que mostrarnos tranquilos, somos su pilar, tenemos que transmitirle calma y que tenemos la situación controlada o la vamos a controlar. Evita enunciados tipo tienes que. Si te enfadas o te agobias, puede que no te cuente nada más. Por eso hay que tener cierto autocontrol al recibir esas noticias, mostrar empatía pero sin alarmismo. El apoyo incondicional, lo que más necesita es saber que aunque se haya equivocado, aunque haya provocado, aunque haya hecho cosas mal, le vas a acompañar en el proceso de solucionarlo. Necesita tu acompañamiento. Puede que se sienta avergonzado, amenazado, intimidado, que tenga miedo y necesitas saber que vas a estar ahí, que le vas a ayudar, necesita que le tranquilices. Hay que recoger información sin forzar. Hay veces que los niños de primeras no se encuentran preparados para hablar. Entonces tenemos que buscar su momento y dejarle su espacio para que poco a poco pueda llegar a ese punto de contarnos los hechos. Y ahí es el momento en que tenemos que intentar incluso anotar lugar, personas, fecha, ¿vale? Para ir organizando los acontecimientos y poder hacer esas preguntas que os decía al principio para diferenciar el acoso puntual de la situación de acoso escolar. No contactes con el agresor, por muchas ganas que te dé. O sea, aguántate las ganas, no lo podéis resolver, no sabes cómo va a reaccionar el otro padre, no sabes qué persona puedes tener al otro lado del teléfono cuando contactas y cuál puede ser su reacción. El otro día Elena me contaba el caso de un grupo de chavales que les habían pillado fumando porros en el colegio y se les mandó a través de las propias carteras de los niños una carta a los padres, pues no sé si expulsándoles o, bueno, notificando lo que había pasado. De esos 4 niños, solo uno entregó la carta a sus padres. Los padres, muy alarmados y muy enfadados, se pusieron en contacto con los padres de los otros niños, que esos a su vez reprendieron a sus hijos. ¿Qué pasó al día siguiente cuando llegaron al colegio? Que esos hijos curtieron a palos al niño chivato, el que había dado la carta a sus padres. ¿Qué pasa? Que este niño no volvió a decirles a sus padres que le habían pegado, ni nada por el estilo, porque si solo por entregar la carta le había pasado esto, como para contar que le han pegado una paliza, lo ocultó. Entonces, aquí vamos a dejar en manos del colegio contactar con las familias si procede. Esta es otra creencia. Hay que ser estricto y castigar severamente al agresor para que se le quiten las ganas de hacerlo. ¿Qué reacción creéis que tiene uno como agresor cuando le castigan? ¿Se le quitan las ganas o dice, por tu culpa me han castigado, me han expulsado, me ha caído una bronca de mi padre, ahora te vas a enterar? El castigo no lo va a resolver.
Y además acordaros que el agresor es un niño que también tiene dificultades, por eso agrede, necesita otra clase de ayuda. El castigo no le va a enseñar las habilidades sociales necesarias para resolver los problemas por un medio que no sea la violencia. Informa a la escuela. A ver, siempre, desde mi punto de vista, tiene que ser con el consentimiento de vuestro hijo. Incluso animar a vuestro hijo a que sea él el que se lo cuente a su profesor de confianza, pero ir sin contar con vuestro hijo al colegio para ponerlo en conocimiento cuando puede tener miedo de sentirse el chivato, puede tener miedo de cómo lo resuelva el colegio, puede tener miedo de que las consecuencias sean peores. No, es que en todo caso vamos juntos al colegio y vamos a consensuar con el equipo docente, con el profesor encargado, qué medidas se van a tomar y cómo se va a proteger su anonimato. Aquí una medida muy sencilla que se suele emplear en los centros es tener un buzón de sugerencias para todo tipo de sugerencias donde anónimamente tanto espectadores como víctimas pueden denunciar una situación de acoso. El plan, bueno, una entrevista con el tutor, primero porque es alguien que está ahí para vigilar, para proteger, o sea, tenemos que detener la situación de agresión inmediatamente para poner a salvo al niño. Y es el tutor quien tiene un contacto más directo en esas horas que pasa en el centro. Tenemos que ver que el menor sepa que tiene ahí alguien que le puede proteger, que le puede apoyar aparte de sus padres, y luego ver con el centro o con el tutor cuál es el plan de actuación. Vale, estoy en clase. Vale, cariño. ¿Te acuerdas de...? Perdón, ¿podéis quitar los micros, por favor, los que estáis en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Y no te has comprado nada o qué? Bueno, ya se dará cuenta. Bueno, no pasa nada. El plan de actuación. Tenemos que ver... Algo de una cafetería venden comida. No... ¿Ya está? Vale, gracias. Tenemos que consensuar, llegar a acuerdos sobre cuál es el plan de actuación y llevar un seguimiento con un contacto estrecho con el centro para ver cómo va en el colegio, cómo va en casa y que nos coordinemos las familias y los docentes para ir todos remando en la misma dirección y no mandar mensajes contradictorios. Y por último, saber que vuestro acompañamiento es insustituible, pero además podéis contar con la figura de apoyo de un psicólogo especializado, con un abogado que os asesore legalmente y así sentiros mucho más respaldados, ¿de acuerdo? Y hasta aquí lo que quería contaros por mi parte. Doy paso a Elena, que es la abogada que os va a explicar pues, las medidas legales, las consecuencias en un primer momento y hasta donde nos dé tiempo, ¿no? Que tenemos media horita todavía. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi parte no tiene nada que ver con la parte de psicología, ¿vale? Los abogados normalmente somos herramientas que nos dedicamos a, cuando ocurren unos hechos, buscar soluciones a través de la vía judicial, ¿vale? Lo primero que solemos aconsejar es que se recurra a la vía extrajudicial cuando se trata de menores, esto es, la resolución de conflicto o del problema a través del método que has puesto, Isabel, y en segundo lugar, como última solución del problema estamos nosotros, ¿vale? En derecho tenemos que distinguir tres materias, ¿vale? A ver cómo lo puedo explicar para que se entienda bien. La responsabilidad penal del menor y la responsabilidad civil, ¿vale? La responsabilidad penal, el Estado en el que nos encontramos tiene una legislación, cada Estado y cada país tiene su legislación propia, ¿vale? El derecho penal se trata de las conductas delictivas, esto es, cuando se vulnera algún derecho fundamental, como viene a ser la integridad, derecho a la integridad, moral o física, hay una serie de sanciones, ¿vale? Las sanciones son restrictivas de libertad. Es distinta este tipo de sanción a la responsabilidad civil, ¿vale? La responsabilidad civil hablamos de cuantías económicas, ¿vale?
Y la responsabilidad penal del menor, cuando en el Código Penal se aplica a mayores de 18 años, la responsabilidad penal del menor se aplica entre 14 y 18 años, ¿vale? Hay que distinguir por edades. Vale. En cuanto al acoso escolar, ¿vale? Nos encontramos con un tipo delictivo recogido en el Código Penal que se llama trato degradante. No se llama en sí acoso, se llama trato degradante, ¿vale? Está recogido en el artículo 173 y se describe el que inflige a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con pena de prisión, ¿vale? En este caso, cada tipo penal o delito contenido en el Código Penal tiene un bien jurídico protegido. Esto es, un bien que es un concepto abstracto que nuestro Estado protege. En este caso es la integridad moral, ¿vale? Es un bien jurídico. Nadie puede menoscabar la integridad moral de otra persona. Bien. Cabe afectación distinta de la integridad física o de la libertad. La integridad moral lo define nuestro sistema en una sentencia del Tribunal Supremo como la inviolabilidad de la persona en el derecho a ser tratado como a uno mismo, como a un ser humano libre y nunca como un objeto. El trato degradante, también en una sentencia del Tribunal Supremo, lo define como aquel que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, angustia, inferioridad, susceptibles de humillarles, envilecerles y quebrantar en su caso su resistencia física o moral, ¿vale? Comprende todas las facetas de la personalidad, la identidad individual, el equilibrio físico. Bien, hay un artículo en el Código Penal que nos dice que dentro del acoso, del trato degradante, se pueden dar varios tipos de conducta. Una es atentar con la integridad, hacia la integridad moral de una persona, y otra cosa es causarle lesiones. Esto es, si tú estás insultando y llamando gilipollas, subnormal, inútil a un compañero, estás agrediendo a su integridad moral, pero no le estás causando una lesión, ni física ni psicológica, porque puede ser que ese trato no necesite un tratamiento psicológico o que no cree ningún trauma en la víctima, ¿vale? Por tanto, cuando nos encontramos ante un acoso o un trato degradante, siempre van vinculados a este tipo de conductas otro tipo de delitos anexos distintos, que habrá que castigarlos siempre de forma separada, ¿vale? Por eso aquí el artículo 177 nos dice que si además del atentado a la integridad moral se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual, bienes de la víctima, como romper objetos, o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, ¿vale? Dentro del derecho penal, nosotros, en nuestro ordenamiento, hay veces que cuando hay varios tipos de delitos, como puede ser un delito continuado, el concurso se refiere a cuando hay varios tipos de delitos, cómo se penan. Lo más grave que puede pasar es que las penas sean por separado. Esto es, un concurso real como el artículo 177, ¿vale? Un delito continuado es robo un coche para atracar un banco. Ahí se produce un delito de robo y luego un atraco, ¿vale? Ahí se va a castigar el delito castigado con la pena más grave en su mitad superior. Aquí se van a sumar las penas, ¿vale? Con lo cual es mucho más grave en el caso de delito de acoso escolar. Anexo al delito de trato degradante podemos encontrar habitualmente, en un 20% de los casos, que se une a este tipo de delito el delito de lesiones, ¿vale? Es que menoscabe su integridad corporal o su salud física. Lo que se requiere en el delito de lesiones es que cuando uno causa daño al otro, para el tipo castigado con la pena más grave, cuando uno daña a otro, se requiere una primera asistencia más tratamiento posterior. Ese es el delito de lesiones del 147.1, aunque si simplemente es un tortazo que no causa lesión o que es solo una primera asistencia, nos encontraríamos a un delito de lesiones con una pena más leve. El bien jurídico protegido es la integridad física o psíquica. Bien, aquí entra el daño psicológico, un trauma, tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque se está menoscabando la integridad psíquica. O sea, no siempre en la integridad hablamos de una lesión física, no de un daño corporal. A veces, interiormente en nuestro cerebro se causan lesiones, ¿vale? Son otro tipo de lesiones que están igualmente castigadas. Recordemos que esto es distinto del trato degradante, ¿vale? El delito de amenazas, te voy a matar,
voy a ir a por ti, mi perro... Había un caso, ¿vale? En este supuesto delito de amenazas, hay un caso en el que en una clase un menor discapacitado sufría acoso, le insultaban, le golpeaban y una vez iba caminando este chico con su padre, se encontró con el agresor, que iba con su padre también, y le dijo, mi perro te va a comer, va a ir a por ti y te va a comer. Tenemos que recordar que el delito de amenazas es lo que tú transmites a una persona para causarle miedo, ¿vale? Miedo grave, y atente contra su libertad o delitos de homicidio o de lesiones o que te estén amenazando con causarte lesiones físicas o cualquier tipo de índole. A lo que me refiero es que con un discapacitado, igual a una persona que no es discapacitada, no le da miedo que le digan mi perro te va a comer, pero a una persona discapacitada sí que le da miedo que le digan que mi perro te va a comer. Entonces habrá que atender a las circunstancias siempre de la víctima, no a la frase en sí o el hecho ocurrido en sí, ¿vale? En su mitad superior se castigan, es decir, con una pena más grave, a los casos de ciberbullying, ¿vale? Sobre esto hay el delito de trato degradante se puede cometer o por la vía de hecho, que es presencialmente en las aulas o en el centro escolar, o bien a través de cualquier medio tecnológico, como puede ser pues un móvil, un ordenador, WhatsApp, Facebook, cualquier tipo de medio, ¿vale? Entonces, si una amenaza se hace a través de teléfono o a través de un medio informático, se castigará siempre con una pena superior, ¿vale? De otras cosas porque la vulnerabilidad de la víctima es mayor, la ponderación de intereses en cuanto a proteger la libertad de esa persona, se pone mucho más en riesgo la libertad porque no sabe quién le ha dirigido el mensaje, no sabe la gravedad del mensaje ni hasta dónde puede llegar, por eso se castiga en su mitad superior, ¿vale? El delito de coacciones, ¿vale? Las amenazas es amenazar con causar un mal y el delito de coacciones es coaccionar a alguien para que haga algo amenazándole con causarle un mal que afecte a, ¿vale? El bien jurídico protegido es la libertad. En ambos casos, el delito de daños, que siempre va unido, es que causar daños en propiedad ajena, no convertidos en multa, ¿vale? El delito de daños siempre se castiga con multa. No es lo mismo, el Código Penal que tenemos nosotros aquí en España siempre va a castigar más, con penas más altas, los bienes jurídicos personales que los patrimoniales, normalmente, ¿vale? Los patrimoniales están castigados inferior. Aún así se sumaría cualquiera de las penas impuestas a los otros delitos, porque normalmente cuando hay un delito de daños siempre hay o de lesiones o de trato degradante o, ¿vale? El bien jurídico protegido es la propiedad, que es distinto. Tipos subjetivos, ¿vale? Los tipos subjetivos son delitos comprendidos en el Código Penal que intrínsecamente van incluidos en el delito de trato degradante, ¿vale? Aquí tenemos varias figuras como tipos subjetivos. Lo que pasa que siempre que tratemos de trato degradante o acoso escolar, siempre vamos a acudir al 173 y no a estos tipos, porque esta conducta suele estar subsumida dentro del 173, que es el de trato degradante, ¿vale? Tenemos la inducción al suicidio, el delito de acoso permanente, la incitación al odio y el delito de revelación de información de terceros sin consentimiento de su titular. Vale. Inducción al suicidio. Hemos hablado del caso, ha comentado Isabel el caso del chico que contó a sus padres que le habían cogido fumando porros y durante todo ese curso escolar ese niño fue víctima de palizas, agresiones verbales, le hicieron el vacío todos los compañeros, estaba muy, muy solo, ¿vale? Este chico finalmente acabó suicidándose, en 2009 salió la sentencia, es el caso Joaquín, lo podéis buscar en internet, ¿vale? Y este chico acabó suicidándose. La sentencia dice que no condena al delito de inducción al suicidio, que pena de 4 a 8 años, porque dentro del tipo que nos encontramos aquí, hay que ver siempre los requisitos si se cumplen o no, el que induzca al suicidio de otro será castigado con pena de prisión. El que induzca al suicidio de otro significa que esa persona hay que influenciarle de tal manera para que se suicide que tiene el agresor, en este caso, que convencerle de que se suicide.
En este caso, menos de un 1% de sentencias son condenatorias en cuanto a la inducción al suicidio, es decir, casi ninguna, porque en principio albergar la idea de suicidarse proviene de la propia víctima, no que se la induzcan desde fuera, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de muertes, no significa que el culpable sea el agresor que induzca al suicidio de otro, sino que esa persona en su cabeza no encuentra otra salida a la situación por gestión del problema, una mala gestión del problema, y él mismo piensa que la única salida que tiene a todo esto es suicidarse. De ahí la importancia de actuar tempranamente. Es muy importante actuar tempranamente en el minuto cero, ¿vale? En el día siguiente hablaremos de cómo actuar, no es el momento, pero es muy importante para no acabar en un extremo como puede ser. Y que además, puniblemente, desde mi opinión, tiene escasa punibilidad, es decir, un niño sufre acoso, se acaba suicidando y esa conducta, o ese tipo sobre el suicidio es impune, ¿vale? Se castiga un acoso, pero no el suicidio, ¿vale? Delito de odio, esto es más generalizado, como cuando públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, por pertenecer a un grupo social o a un grupo de personas por motivos racistas, antisemitas, ¿vale? Es un delito que únicamente se aplica al terrorismo. En derecho esto es muy técnico, ¿vale? Lo he puesto aquí simplemente para descartar y hacer descartes de lo que es acoso, de lo que no, porque eso también nos lo encontramos, pero el delito de odio no forma parte del trato degradante o puede estar intrínseco y absorbido por el tipo que hemos dicho, ¿vale? El delito de acoso permanente, ¿vale? Aquí nos encontramos que es castigado a una persona cuando a otra la vigila, le persiga, busque su cercanía. En el delito de acoso ya lo hace, en el delito de trato degradante ya la busca, ya busca su cercanía. Establezca o intenta establecer contacto a través de ella por cualquier medio o de terceras personas, ya lo hace en el delito de trato degradante. Mediante el uso indebido de sus datos personales o atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad, este va subsumido en el del trato degradante. Lo que nos encontramos como diferencia entre este y el trato degradante es que en el trato degradante tiene que menoscabar su integridad moral, que no, ¿vale? Este delito es muy importante, aquí me voy a detener un poquito. Delito de revelación de información de terceros sin consentimiento de su titular. Ejemplos. Una alumna, digo alumna porque la mayoría de casos de ciberbullying o difusión de imágenes sexuales es por parte de sexo femenino, ¿vale? Una alumna se desnuda, pasa una foto a su novio y esta pareja o este amigo o este novio difunde esa imagen, ¿vale? Este es el caso típico de revelación de información de terceros sin consentimiento del titular. Aquí no estamos tratando de un delito de acoso, ¿vale? O de trato degradante. Estamos tratando otro tipo de delito distinto, ¿vale? Que aunque no forma parte del contenido de esta charla, vamos a detenernos un poquito porque se suele relacionar este tipo con el delito de acoso, ¿vale? El que para vulnerar la intimidad de otro se apodera de sus datos, emails o grabe sonido o imagen, es un tipo. Otro tipo es las mismas penas al que se apodere de estos datos. Más grave, de 2 a 5 años, si se difunden esas imágenes captadas, es decir, una persona graba y las pasa. O me llega una imagen de la persona que se ha hecho esa foto con consentimiento, me la manda y la paso. ¿Vale? Hay dos actuaciones distintas. Lo más grave es grabar y pasarlo, ¿vale? Esto es importante para los padres saber el contenido de lo que hay en los teléfonos móviles y los vídeos y los comentarios que puedan escuchar o puedan detectar. Más que nada no por ser víctima o acosador, simplemente por las consecuencias que puede acarrear simplemente pasar una fotografía, ¿vale? O un vídeo o grabar. Si se difunden esas imágenes y de 1 a 3 años, si se difunden sabiendo que el contenido es ilícito. Cualquier imagen de contenido sexual, cualquier imagen de otra persona en la que el trato no es el correcto,
Cualquier actuación de este tipo, la difusión es ilícita. Esto es muy importante. Estamos hablando del Código Penal, no estamos hablando de una responsabilidad civil, no estamos hablando de una pelea entre alumnos, estamos hablando del Código Penal. Con medidas, las más penadas son las difusiones de imágenes, ¿vale? Más que un trato degradante. Cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencia, salud, origen racial o vida sexual, y o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior. Esto es, que todas las penas descritas en los apartados anteriores, casi el doble se le impone cuando se trata de menores de edad, que es el caso en el que nos encontramos, ¿vale? Esto, dentro de todo lo que hemos hablado, son las penas más graves contenidas en el Código Penal del ámbito de delitos del que nos encontramos. Bien. Aquí nos encontramos también el ciberbullying sería, para distinguir entre la revelación y difusión de imágenes con el acoso escolar, el ciberbullying puede ser un trato degradante a través de la difusión de imágenes. Esto es, utilizo las imágenes para, luego en el colegio, mira, notitas, mira esta, lo que hace, mira, mensajes a esa víctima o mensajes o que esa persona, sus imágenes se hayan difundido por todo el centro y a raíz de ahí sufre acoso, ¿vale? Pero son delitos distintos. Igual la persona que difunde no es la que acosa. Entonces estamos ante dos tipos distintos, dos intervinientes distintos y habría que instar dos procedimientos judiciales totalmente distintos, ¿vale? Bueno, hemos hablado del Código Penal. El Código Penal se aplica a mayores de 18 años. Normalmente esto entrará en juego cuando hablemos de un repetidor, ¿vale? En el resto de casos, por debajo de 14 años, son inimputables los menores, es decir, no tienen responsabilidad penal. De 14 a 18, ¿vale?, se aplica la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Esto es, que las medidas de pena de prisión o restrictivas de libertad en términos estrictos no se van a aplicar. Hay una ley especial para los menores en las que las penas que se le imponen a los menores son estas que vienen aquí, ¿vale? Entonces, vamos a describir poco a poco cada una de ellas por encima para que podáis ver las consecuencias, en su caso, con respecto a un agresor, ¿vale? Internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Internamiento en un centro de menores. Cerrado se desprende de la palabra que no tiene salida, no puede salir del centro. Semiabierto es que puede salir a algunas actividades, como puede ser ir al colegio durante el día y luego volver. Vive en el centro de menores, pero sale, o bien para ir al colegio o para algunas actividades. O abierto, que puede ser como si el centro de menores es su domicilio y sale simplemente y entra a hacer su vida cotidiana, pero su domicilio es el centro. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto, esto es lo mismo, pero cuando hay problemas de tipo adicción a sustancias o problemas psicológicos que requieran un tratamiento terapéutico, es un internamiento distinto. El tratamiento ambulatorio, que suele ser cuando hay trastornos también psicológicos o adicciones, que ahí se necesita medicación, ¿vale? Te pueden obligar a seguir un tratamiento ambulatorio. La asistencia a un centro de día, son centros municipales simplemente a desarrollar algunas actividades. Permanencias de fin de semana, ¿vale?, en centros de menores. Libertad vigilada, que hablaremos en el siguiente paso porque tiene varias consecuencias, es más amplia, de libertad vigilada y es de las que más se aplican, ¿vale? La libertad vigilada es que el menor vive en su domicilio, ahora luego lo vemos, y tiene una serie de controles en su día a día. La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez. Esto es muy importante porque esta prohibición de comunicación con la víctima desde un minuto cero puede evitar muchas consecuencias negativas y que se prolongue en el tiempo el acoso. Es una actuación temprana, ¿vale? La convivencia con otra persona, familia o grupo educativo es un 1% de lo que establecen las sentencias, esto no se suele dar. Prestaciones en beneficio de la comunidad también se suelen dar en un 30% aproximadamente, un 20-30%, pues a lo mejor trabajar en un centro de personas con discapacidad o ayudas a la tercera edad.
En Parque de Bomberos se ha firmado un convenio con la Universidad de Alicante también. Realización de tareas socioeducativas, ¿vale? Son una serie de trabajos para potenciar una serie de habilidades. Esto también se suele dar bastante, se suele penar bastante con tareas socioeducativas porque lo que se busca en los menores es siempre la reinserción y que ellos puedan, al fin y al cabo, sin una restricción de libertad tan drástica, poder hacer trabajos y poder aprender habilidades sociales a fin de no cometer esas conductas en un futuro. La amonestación, que es una llamada de atención, esto no lo vuelvas a hacer. Privación de permiso de conducir o la inhabilitación absoluta para cualquier tipo de empleo o actividad. Esto es un 0%, menos de un 1%. La libertad vigilada, ¿vale? Se suele dar bastante, entonces hay que justificar ante el juez, por ejemplo, la obligación de asistir al centro docente, obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial, obligación de residir en un lugar determinado, obligación de comparecer personalmente ante el juzgado de menores, a chequear, y cualquier otras obligaciones que el juez, como acudir a la USMI o cualquier tratamiento a la USMI o cualquier tratamiento que sea necesario que se esté llevando a cabo, ¿vale? Vale. La responsabilidad civil. Hemos hablado de la responsabilidad penal, de la responsabilidad penal del menor y luego queda la responsabilidad civil, ¿vale? Con la responsabilidad penal sabemos que por unas determinadas conductas que ya hemos descrito tiene restricciones en cuanto a la libertad o en caso de menores, realización de tareas sin reinserción social, y luego hay una cosa que se llama daño moral, ¿vale? Es un concepto jurídico que se dice el daño moral. En el artículo 1902 del Código Civil, que es básico, se aplica a cualquier daño. En general, el que por cualquier acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, estará obligado a reparar el daño causado, ¿vale? Esto es que cualquier persona que cause daño a otra tiene que reparar el daño, económicamente hablando. Siempre se habla en términos económicos, ¿vale? Aquí lo que normalmente en los delitos de trato degradante, de lesiones o todo este conjunto en concurso que se puedan dar, siempre se pide una indemnización económica para la víctima, no suele ser de cuantías que luego veremos por porcentajes en sentencias de cuánto suelen establecer, pero se pide una cuantía. Aparte también se puede pedir, si ha seguido tratamiento, pues los gastos ocasionados por un tratamiento psicológico o médico en caso de lesiones o uso de muletas o de lo que hubiese necesitado tercera persona, transporte privado como un taxi, acreditando los tickets, ¿vale? Cualquier tipo de daño que se hubiese causado por cualquier conducta. El artículo 61 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, como estamos hablando de menores de 18 y mayores de 14, que en principio no tienen ingresos, es lo habitual, a no ser que estén en el mercado laboral, pero en ese caso no estaríamos hablando de trato de acoso escolar porque no acudirían al centro escolar. Entonces, por norma general, podemos afirmar que normalmente establece la ley orgánica un orden escalado de quién va a responder por ese causante, ¿no? En primer lugar, nos encontraríamos con los padres. En segundo lugar, los tutores. Normalmente los tutores se nombran cuando no hay padres, o los acogedores cuando no hay tutores ni padres. Es un orden escalado que tiene sentido, ¿vale? Y guardadores legales o de hecho. En último lugar estaría el centro, que es un guardador legal. En los centros de enseñanza nos encontramos con una especie de custodia delegada, un guardador de hecho, que cuando no están con los padres, el centro guarda del cuidado de, ¿vale? Estamos hablando de la responsabilidad civil. En cuanto a las cifras, podemos encontrarnos, esto lo he encontrado bastante interesante para que sepamos de qué estamos hablando, por cuánto se suele castigar, ¿vale? Y los perfiles también. En cuanto a las medidas impuestas al agresor principal, las prestaciones en beneficio de la comunidad son un 26%. Se entiende que el menor agresor trabaje en un centro de ayudas a personas con discapacidad o a terceras personas, es un método medianamente óptimo para la reinserción social. La libertad vigilada, que es lo que hemos explicado antes de tener que chequear, ¿vale? Normalmente, subsidiariamente a la libertad vigilada, se establece internamiento en centro o, ¿vale? No significa que una medida, porque si no la cumples, te ponen otra. Entonces,
La libertad vigilada. Si no chequeas, entras en el centro de menores, ¿vale? Realización de tareas socioeducativas, un 20% de las sentencias establecen esta medida. La prohibición de aproximación o comunicación con la víctima es un 18%, pero aquí tenemos que puntualizar que la prohibición de aproximación es anexa al resto de medidas, es decir, se puede imponer 90% de los casos. Si se establece una prestación en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas o libertad vigilada o internamiento, ¿vale?, siempre va anexa la prohibición de acercamiento a la víctima, siempre durante un periodo de duración de la pena, ¿vale?, que suele ser 12, 18, 2 años, el máximo son 2 años, ¿vale?, no se podrá aproximar a la víctima. Esto supone incluso la posibilidad de cambio de centro del agresor, ¿vale? La medida de aproximación de prohibición de aproximación a la víctima se puede establecer desde el minuto cero de interposición de la denuncia. 24, 48, 72 horas a disposición del juez de menores y solicitar una orden de alejamiento inmediata, ¿vale? Posteriormente, cuando se dicte en sentencia esta prohibición de aproximación, se descontará el tiempo que se ha cumplido durante la instrucción del procedimiento, ¿vale? Y permanencia de fin de semana en un 6% y el internamiento, ¿vale?, o la amonestación o convivencia un 2% únicamente. El internamiento tenemos que tener en cuenta que únicamente se va a aplicar en los casos de violencia e intimidación o que atente contra homicidio, asesinato y delitos muy graves, ¿vale? Por eso es un 2%. En cuanto a la edad de los agresores, se sitúa en 14,83 años, es decir, en el promedio de 14 años es la edad promedio de los agresores. En cuanto a la distribución de sexo, un 52% es hombres y un 48% mujeres. El número de agresores, el 30%, esto es muy importante, el 30% suele actuar solo o en grupos de 1 a 3. ¿Bien? El 70% más de 3 personas, es decir, suelen actuar en grupo o bien desde un inicio o porque se unen después, ¿vale? Los casos de trato degradante suelen ir en efecto dominó, es decir, en un primer momento es 1 y en la mayoría de sentencias condenatorias explican que la relación de hechos es 1 y que finalmente son más de 3. Es un efecto dominó, por eso es tan importante la actuación temprana, ¿vale? Hay que recalcar muy mucho el minuto cero y la actuación temprana. Cualquier indicio, cualquier, aunque sea una pelea o un conflicto entre iguales, igual eso se convierte el día de mañana en, poco a poco, un delito de trato degradante, ¿vale? En cuanto a la edad de la víctima, suele ser un poquito inferior, un 13,25 años. Relación del sexo de la víctima con el sexo del agresor. Las variables están relacionadas aquí, esto es, que coinciden los parámetros de hombre a hombre y mujer a mujer. El ciberacoso se produce en una mayor medida en mujeres. El tipo de daño, el psicológico, es un 70% y el físico un 30%. Esto es muy importante también. Aquí no nos vamos a encontrar con lesiones, no nos vamos a encontrar con daños materiales, nos vamos a encontrar con los síntomas que ha descrito Isabel, ¿vale? La cuantía del daño moral, un 75% se sitúa entre el 100 y 2.000 euros y un 25% por encima de 2.000 euros. Las cuantías no suelen ser elevadas a no ser que sean delitos muy graves, ¿vale? En principio, esto es todo. Cualquier duda o pregunta que tengáis, pues... A ver, para respetar un poquito los tiempos, habíamos pensado que se tiene que poner para comer en casa, ¿verdad? Decía que para respetar un poquito los tiempos vamos a dar 2 minutitos de preguntas a ver si resolvemos lo que tenéis en la sala y el próximo día sí que contaremos con los últimos por lo menos 20 minutos para poder resolver todas las preguntas de los que asistáis. Así que, bueno, tanto de Elena o mías, pues decirnos. Espera, porque en casa no te dirán. Que me lo acerques, ya está. Bueno, nada, me pongo de pie y ya está. Que en primer lugar darte la enhorabuena y muchas gracias porque es un tema que obviamente, tal como lo has explicado, pues queda clarísimo cuál es el diagnóstico, las consecuencias y demás. Pero me voy a quitar esto.
Pero, a ver, quería hacerte una pregunta concreta y además tiene que ver con este centro, ¿vale? O sea, una vez que hemos detectado el problema y hemos establecido el contacto con el centro, como tú estabas apuntando al final, ¿no? Como pautas a seguir, y no recibimos ningún feedback por parte del centro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, pues a ver, lo que Elena y yo recomendamos, que en eso además estamos bastante de acuerdo, ¿verdad? Es que, bueno, los padres tenéis derecho a presentar una denuncia. En primera instancia, lo que yo recomiendo a todos mis pacientes es que cuando se ven en esa situación pongan la queja por escrito para que ya llegue al centro con una constatación por escrito. En un siguiente momento, si no se obtiene respuesta por parte del centro o no es una respuesta ajustada a la necesidad que percibís, podéis poner en conocimiento con ese mail en copia a las autoridades competentes, que en este caso sería Consellería de Educación. Consellería de Educación, no sé si tiene lazo con el Previ en el Liceo Francés, pero en los colegios concertados y públicos de la Comunidad Valenciana tienen lo que se llama Previ, que es un mecanismo de actuación externo al colegio que llega al centro para ayudar a tomar las medidas oportunas. Y luego, en último caso, estaría denunciar. Pero en todo el procedimiento entiendo que estar asesorado por un abogado siempre va a ayudar a que todos los pasos se den más correctamente. No sé, Elena, si quieres añadir. Aquí depende del gusto del consumidor, ¿no? Como en todo, tienes un mercado de posibilidades sobre las que tú puedas. Depende también del perfil de padre, porque hay padres que rechazan totalmente el conflicto, hay padres que quieren coger el toro por los cuernos, hay padres que ven que el problema no es tanto, hay padres que es una simple pelea. Depende del mercado en el que te encuentres y la forma de pensar de los padres, habrá una solución u otra. En cada caso hay que ver la gravedad del problema, recabar información, qué es lo que ha ocurrido, y antes de ir al centro escolar, antes de ir a hablar con cualquier padre, asesorarse. ¿Con qué conducta nos encontramos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Esto es acoso, no es acoso, es una simple pelea entre iguales? No. Hay que analizar bien, primero, las circunstancias del caso, y mi consejo, como puede ser una opinión más entre 1.000.000 que podáis encontrar, es asesorarse bien desde el inicio. Es decir, vamos a detectar este problema, podéis contactar con un psicólogo para ver si eso realmente, esa conducta es acoso. ¿Qué consecuencias? Podéis hablar con un abogado, asesorar jurídicamente. Ya a mi hijo le ha pasado esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto qué es? ¿Qué hago? Y primero, ¿esto qué es? Antes de qué hago es ¿esto qué es? Entonces, hay veces que los padres ven una cosa pequeña que no le dan importancia y a lo mejor es un comportamiento muy grave, y a lo mejor ven un mundo donde simplemente ha sido una pelea en un partido de fútbol con una zancadilla. Entonces, si el centro educativo no hace nada, no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace el padre cuando tiene conocimiento? Esa es la pregunta. Es, ¿dónde acude? Tú tienes conocimiento, ¿dónde acudes? Primero vamos a detectar el problema, asesórate bien y luego con tu equipo hablas con el centro. El centro seguro que va a actuar, seguro, 100%. Pero ¿cómo se plantea el problema? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se plantea el problema? La mayor parte de responsabilidad es la gestión por parte de los padres. Porque si un padre detecta cualquier conducta en un hijo o una pelea, va a ir directamente a los padres de sus compañeros, va a ir al tutor. Oye, ¿qué va a hacer el padre? Eso es lo más importante de todo esto. Cuando el centro no responde, pero ¿cómo se le plantea al centro la cuestión? Esa es la pregunta también. Si al centro se le plantea, oye, mira, tenemos un informe pericial que me dice que mi hijo está siendo acosado y tengo una consulta en un gabinete que me dice que esto es un posible delito. Oye, centro escolar, esto es lo que está pasando a mi hijo. ¿Qué haces? ¿El centro escolar qué va a hacer? No tiene nada más que hacer. Muchas veces, en la posición de garante del centro, hay veces que no tiene conocimiento
de realmente lo que está ocurriendo. Hay veces que las peleas en un campo de fútbol con una zancadilla siempre ocurren, o en un partido de baloncesto, o uno va y se pone furioso en ese momento y le pega un empujón para meter gol, o tiene una pelea por un objeto o por cualquier cosa. Igual el centro no sabe realmente lo que ocurre aquí, ¿vale? Esa es una opinión más generalizada, relativista. Mi opinión es relativista, depende del caso. Esa es la respuesta. Obviamente siempre habrá que buscar la solución, pero de una forma bien hecha, bien hecha. Nosotros siempre vamos a recomendar que los conflictos se solucionen de manera correcta, es decir, hacerlo bien, porque muchas veces se pegan denuncias como tiros al aire. No pegues un tiro al aire, espérate, prepáralo bien. Vamos a ver de qué. Muchas veces me vienen, no, es que he tenido un problema y ahora tengo un problema más grande ya, y en el momento en que tienes el primer problema, ¿qué has hecho? Lo he solucionado por mi cuenta, ¿y qué has hecho? Ya pues a ver, desde el minuto cero es cuando hay que ver realmente qué hacer, y hablarlo bien y ver bien qué hacer, para proteger a la víctima en este caso, ¿vale? Entonces, lo que quería decir. Sí, yo quería añadir una cosita. Respecto a lo que ha dicho Elena, completamente de acuerdo. Sigo pensando que ante cualquier conflicto, si tienes que ir a pedir consulta con un abogado que analice tu caso, consulta con un psicólogo que evalúe a tu hijo, se te pasa un mes cuando el profesor al día siguiente puede poner remedio. Entonces, pienso que primero es consultar con el equipo docente que está súper acostumbrado a lidiar con estos problemas, ponerlo en conocimiento, buscar acuerdo y consenso y colaboración, y a partir de ahí ya, oye, pues si no funciona, entonces para que se siga dilatando en el tiempo, pues ya buscamos las medidas. Pero creo que lo inmediato es contar con estos que son nuestros cooperadores en la educación de nuestros hijos. Vale. Primero, agradecer la pregunta, y creo que lo que habéis dicho es lo más importante, ¿no? Que estamos aquí para apoyarnos, y hemos visto con sus respuestas respectivas a Elena, que agradezco, y a Isabel, que es bastante complicado resolver estos temas. Entonces, aunque cada uno tengamos la buena intención, hemos visto que es muy complicado saber lo que es un acoso, lo que puede ser legalmente las responsabilidades, y nosotros supuestamente pues estamos aquí con vosotros, como con los padres, para solucionar los problemas, y también no lo ocultamos, aprender de vosotros, y por eso os hemos propuesto estas charlas, los que nos permiten a nosotros también pues trabajar juntas, aprender muchas cosas, y sí que colaboramos y trabajamos con la Generalitat. Sí que trabajamos en eso. Pues nada, muchas gracias por su pregunta. No sé si tienen más preguntas. Pues luego os dejo si queréis terminar, pero ante todo quiero agradecer vuestro trabajo. Realmente creo que nos veremos. Elena, nos veremos, que has hablado de un tema que es el de difundir imágenes, y aquí eso es lo que vemos siempre. Y hablamos muchos con los niños y nos dicen, pero ¿qué hago de mal? ¿Y qué he hecho? ¿Y qué esto? ¿Y esto no es nada? Entonces has hablado de un tema que es muy importante, y pues vamos a verlo y hablar del tema, que creo que es una charla muy importante, hablarlo con ellos en clase, porque ese acto para ellos no tiene relevancia ninguna, es algo muy común y muy normal. Vídeos, fotos, y realmente te agradezco esa parte, igual que a Isabel, ¿no? Me encanta haber trabajado con vosotras, nos veremos el 24, por supuesto, y quiero agradecer la presencia de los padres que han venido, los que están en videoconferencia, porque hemos enviado el enlace a las 5 de la tarde. Sí, agradecemos esa presencia, y os voy a dar el micro, agradecer a Lali, también agradecer a la Asociación de Padres, las dos que hemos recibido, porque haremos, ya me han pedido charlas para septiembre, entonces pues nada, yo os agradezco vuestro trabajo, que ya lo he dicho, pero me ha encantado trabajar con vosotros, ¿vale?
Bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Os doy las gracias por venir. Os animo a que vengáis, que si no puede ser muy triste, aunque sé que está la gente ahí online, que nos quedemos Elena y yo aquí hablando solicas. Entonces os animo a que por favor vengáis porque además haremos un poco de debate. Nos gustaría escuchar vuestras propuestas, vuestras sugerencias, vuestras opiniones. Puede ser muy enriquecedor tener una parte final de coloquio. Así que a los que estéis en casa, que no sé por dónde me ven, pues lo mismo, que os vengáis. Que os vengáis, que así hacemos un poco de piña todos y buscamos soluciones que entre 50 mentes pensando encontraremos más soluciones que solo nosotras dos. Así que nada, muchísimas gracias. Poco más puedo añadir. Sí que me gustaría que cualquier duda que tengáis, aunque los términos jurídicos sean un poco complejos, cualquier duda que tengáis la preguntéis, ¿vale? Que estamos aquí para ayudar para que esto no se produzca, ¿vale? Gracias. Gracias. Entre 20 y 30, se van alternando. Sí, se van. Para verlo no tan tarde está muy bien. Vale.